En estos momentos paso a sustentar la asignación presupuestal para el año fiscal 2020 y al detalle cada uno de los sectores de nuestra cartera. Las prioridades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como las podemos ver, son protección de la niñez y la adolescencia, protección de los derechos de las poblaciones vulnerables, prevención, atención y protección contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar. Como ven ustedes, en función a dichas prioridades, se definen las acciones que deben ser realizadas y, por lo tanto, el presupuesto que corresponde. Podemos tener muchas estrategias, muchos proyectos, pero si la asignación presupuestal no está acorde a nuestras prioridades, no avanzamos. Dentro de las prioridades del presupuesto público, podemos ver que está en primera línea el combatir la violencia hacia la mujer. Todos ustedes son conscientes de lo que está pasando en el ámbito nacional con relación a este problema. También está impulsar la reforma de justicia, priorizar la conectividad y acceso a mercados, fortalecer la estrategia contra el friaje, heladas y nevadas y, sobre todo, priorizar el sector salud y educación para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. En esta diapositiva podemos ver ya el cuadro comparativo del presupuesto institucional de los años 2018 a 2020. En el pliego 39 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el año 2018 hemos tenido 443 millones, en el 2019 732 y en este año 732.363.274. Tenemos a nivel de administración central, o sea, de nuestra oficina, hemos pasado de 118 millones a 125 y a 124 en el 2020. Para el Programa Integral Nacional para Bienestar Familiar, o sea, el INAVIF, de 162 millones a 168, para el 2020 a 190 millones. En el programa contra la violencia familiar hemos pasado de 163 millones a 438 y el año 2020 a 416.984.735. Luego les voy a explicar las variaciones. Con relación al CONADIS, de 12 millones ha pasado a 13 en el 2019 y en el año 2020, 17.556.787. El cuadro en pantalla muestra la evolución del presupuesto de apertura desde el PIA para los periodos fiscales 2018, 2019, 2020. En el año 2019 se tuvo un crecimiento de 63%, es decir, 289 millones adicionales, haciendo un total de 745.963.000 soles, de los cuales 200 millones fueron asignados para el Plan de Acción Conjunto. Vale decir, de estos 200 millones, 51 millones fueron para el trabajo del Ministerio de la Mujer y 149 millones fue al Poder Judicial, al Ministerio Público, a Defensoría del Pueblo, a Educación, a Salud y también al Ministerio de Justicia. En la lámina número 5 podemos ver ya la evolución presupuestal en este mismo periodo. En el pliego 39, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pasamos en el 2018 de 444 millones, en el 2018, 444.428.583. De eso se ejecutó el 97.7%. A nivel de la oficina central, 97.6%, el INAVIF 96.4% y el programa de violencia 98.9%. El CONADIS 95.4%. El promedio del total de todas estas áreas fue de 97.6%. La proyección al cierre del año 2019. Tenemos en el pliego de la mujer 572.322.000. Ejecutado al 30 de junio, 279.000.000
992.000. De julio a diciembre, 285.458.000. Nuestra proyección para cierre del año es 98.8. A nivel de la administración central, igual vamos a pasar de 112 millones, que fue el presupuesto, la ejecución a junio, 57 millones, la ejecución de julio a diciembre, 53 millones, la ejecución total, 98.6%. El INAVIF, en el mismo sentido, cierra este año 2019 con 99.5%, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, 98.4%, y el CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, en 99%. Vale decir, el promedio ponderado de aplicación y ejecución presupuestal va a ser de 98.8%. Distribución del presupuesto en el año 2020. ¿Cómo nos fue el año pasado con la ejecución? Se va a repercutir también en las cifras que tenemos mostradas a continuación. En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el presupuesto al 2020, presupuesto asignado, 732.363.274. Administración a nivel central, 124 millones, INAVIF, 190 millones, Programa contra la Violencia, 416 millones, CONADI, 17 millones. Total, 749.920.000. Vamos a la asignación presupuestal para proyectos de inversión. Estos proyectos de inversión están todos en el INAVIF. El proyecto de inversión 219-3045, que es para la ampliación de servicios de prevención y promoción del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Magdalena Robles Canales en el distrito de Nazca, provincia de Nazca, departamento de Ica. Ahí tenemos 3.411.892. El proyecto 2196-703, mejoramiento y ampliación de servicios de protección integral a niñas, niños de 3 a 12 años en el Centro de Atención Residencial San Antonio, ahí tenemos 8 millones. Y 13 millones para el mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral del adolescente en San Miguel. Total, 24.411.892. Pero no nos olvidemos que el Ministerio de la Mujer no es un núcleo ejecutor. Sin embargo, a nivel del INAVIF, que es casi un 2% del total del presupuesto, están consideradas estas cifras porque con carácter de urgencia necesitamos poner en valor los centros de acogida residencial. La evolución del presupuesto de programas presupuestales en el tema de mujer y poblaciones vulnerables, en el año 2018 tenemos el programa presupuestal por número 117 por 147 millones, el número 080 por 162 millones y el programa presupuestal 142 que suma 11.5 millones. Para el 2019, estas cifras que ya constituyen ya un plan de acción conjunto, tenemos el programa presupuestal 142, 8.100.000, el programa presupuestal 117, que equivale a 154 millones, el plan de acción conjunto 200 millones, el programa presupuestal 080, 233 millones. Otros programas, 9.9 millones. En el programa presupuestal 142 tenemos 16.4 millones. En el programa presupuestal 117, 153 millones. El programa orientado a resultados, 160 millones. En el programa presupuestal 180, 216 millones. Eso para el año 2020. El MIN cuenta entonces con 3 programas presupuestales que en conjunto podemos apreciar que suman 588 millones para el año 2020.
lo que representa el 78.5% frente al total del presupuesto del sector. En la siguiente diapositiva estamos viendo los resultados logrados al cierre del 2018, los avances al 2019 y las metas al 2020. En el año 2018 se atendieron en el programa de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, se atendió 6.963 niños, 7.321 niños, niñas y adolescentes atendidos. Esto es al 31 de agosto de este año, o sea, ya hemos superado la meta. Y en el año 2020 atenderemos a 7.263 niños que, de acuerdo a las diferentes zonas, se ha proyectado atender. La atención en los centros de acogida residencial a niños, niñas y adolescentes en desprotección familiar. En el año 2018 se atendió a 2.828 niños. En lo que va al 31 de agosto hemos atendido 3.000 niños. Esto implica ya el haber llegado al 102% de la meta del 2019. Y para el 2020 atenderemos 3.083 niños, niñas y adolescentes. En el servicio de cuidado diurno, o sea, lo que es el CEDIF, tenemos atendidos en el año 2018 9.490, atendidos hasta el 31 de agosto de este año 7.655. Para el 2020 esperamos atender 9.044. Eso está proyectado para que a través de los servicios de cuidado diurno para niñas, niños, adolescentes, en el 2018 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pueda cubrir las metas alcanzadas de acuerdo a la demanda que tenemos. Los resultados 2018, avances 2019 y metas al 2020 en el tema de niñas, niños y adolescentes. En el año 2018 hemos atendido a niños, niñas y adolescentes en desprotección familiar 17.221. Al 31 de agosto, 17.798. Estamos en el 89% de la meta. Para el año 2020 se ha proyectado atender 22.970. Asimismo, debemos decirles que en el año 2018 tuvimos 16 unidades de protección especial. Al 31 de agosto del 2019, que hemos atendido 17.798 niñas, que representa ya casi el 90% de nuestra meta, nos permite pensar en 6 nuevas unidades de protección especial para el 2020, ampliar esa cobertura a 22.970 niños, niñas y adolescentes. En la siguiente lámina podemos apreciar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuenta con diversos servicios dirigidos a atender a nuestras personas adultas mayores. En el 2018 se crearon 2 centros integrales de atención del adulto mayor, los CIAM. Al 31 de agosto de este año se han creado 21 centros que representan el 70% de la meta programada para el 2019. Para el año 2020 se tiene proyectado crear 145 de estos centros. Asimismo, en aplicación de la Ley 3490, se inició el 2019 el dictado de medidas de protección temporal a favor de las personas adultas mayores que se encuentran en situación de riesgo. El 31 de agosto de este año, el Ministerio de la Mujer ha dictado 223 medidas de protección a favor de personas adultas mayores en situación de riesgo. Esto implica el 150% de cumplimiento de nuestra meta. Y ahí quiero agradecer a los congresistas, a los medios de comunicación, a la ciudadanía que nos llama y nos avisa dónde están, cómo se encuentran y que nos permiten a nosotros ubicarlos y resguardarlos en los centros de acogida. En la siguiente diapositiva, nosotros podemos ver que en el año 2018 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables acreditó 14 centros de atención para personas adultas mayores. El 31 de agosto de este año se acreditó a 43 centros de atención para las personas adultas mayores, tanto
instituciones públicas y privadas. Esto es el 143% del cumplimiento de la meta programada para el presente año. Por eso es que para el 2020 se tiene proyectado acreditar a 230 instituciones. La supervisión para mejorar la calidad de estos servicios de los centros de atención de las personas adultas mayores, tanto públicos como privados, se inició en el 2017. Al 31 de agosto hemos logrado supervisar 63 de estos centros, es decir, el 105% de lo programado. En la siguiente diapositiva podemos ver que a través del Programa Nacional para el Bienestar Familiar, INAVIF, que viene desarrollando diversas actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. En el 2018 atendimos 327 personas adultas mayores. Al 31 de agosto vamos atendiendo 317, es el 96% de lo programado. Para el 2020 se ha programado 465 personas adultas mayores. Es preciso señalar que la meta para el año 2020 se tiene proyectado ya la apertura de un nuevo centro de acogida residencial especializado para ellos. Asimismo, en el año 2018 atendimos 1.404 personas adultas mayores a través de 22 centros de atención de día. El 31 de agosto de este año se han atendido 1.281 personas adultas mayores, o sea, eso hasta el cierre de agosto. Esto representa el 97% del cumplimiento de nuestra meta. Para el 2020 atenderemos a 1.301 personas adultas mayores. Por último, se vienen desarrollando diferentes estrategias para identificar, seleccionar y derivar a estas personas en situación de riesgo y ver lo mejor para ellas. En la siguiente diapositiva tenemos el trabajo del INAVIF. Acercándonos es una estrategia sumamente importante para el fortalecimiento familiar, que consiste en un conjunto de intervenciones individuales y colectivas dirigidas a promover que los padres y madres responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes desarrollen adecuadamente sus funciones, una convivencia familiar democrática, sana, adecuadas a las prácticas de crianza que se requieren. Asimismo, acercarlos a todas las redes de protección social que hemos venido mencionando. En el año 2018, al 31 no teníamos programado este servicio. Recién al 31 de agosto hemos atendido a 510 familias a través de esta estrategia acercándonos. Representa el 18.3% de la meta prevista. Para el 2020, como es un servicio que recién iniciamos, tenemos 2.755 familias. Asimismo, en el año 2018 se atendió 930 personas a través de los servicios de INAVIF, que se llama INAVIF en Acción, como parte de la estrategia de atención al ciudadano y a la familia y a las familias que están en emergencia social. Al 31 de agosto de este año se registra la atención de 590 personas, lo que representa casi el 74% para el cumplimiento de la meta prevista. En el año 2020 llegaremos a 1.490 personas. Justamente los proyectos en infraestructura son los proyectos del INAVIF, porque cada vez tenemos más demanda, no solamente en la población adulta mayor, sino en el tema de niñas, niños y adolescentes. Vamos al CONADIS. En el 2018 se logró inscribir un total de 36.164 personas con discapacidad en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Al 31 de agosto de este año se han inscrito 22.136, es decir, 53% de lo programado. Y para el año 2020 se tiene proyectado poder inscribir a 42.000 personas con discapacidad. Esta meta se incrementa por la desconcentración en 3 regiones del Registro Nacional que se tienen programadas y el trabajo iniciado también con el Ministerio de Salud para la certificación de la discapacidad. Estamos capacitando diferentes médicos en todas las regiones porque uno de los pedidos más importantes que tenemos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad es lograr su certificación.
Asimismo, en el año 2018 se han capacitado 553 personas con discapacidad en el Centro de Educación Técnico Productivo Alcides Salomón Zorrilla. Al 31 de agosto del 2019 tenemos 394 personas capacitadas. Estamos al 79% de la meta programada anual. Para el 2020 se ha programado atender 500 personas. Por otro lado, un rol fundamental es la fiscalización y estamos cumpliendo con la Ley 29973, Ley General de Personas con Discapacidad, y para tal efecto, en el año 2018 se logró realizar 385 fiscalizaciones, todavía pocas, pero seguiremos capacitando a las personas para que continúen con la capacitación. En el año 2018, ya estamos en la siguiente diapositiva, se atendió 378 personas con discapacidad en desprotección familiar a través de 7 centros de acogida residencial. El 31 de agosto de este año se han atendido 389, llegándose al 95% de la meta programada. Y para el año 2020 se tiene proyectado atender 449 personas con discapacidad en situación de desprotección familiar. Cabe precisar que en el 2020 se tiene proyectado 2 centros de atención residencial adicionales. Asimismo, del Servicio de Intervención Domiciliarias a familias con personas con discapacidad. En el 2018 atendimos a 408 familias. Al 31 de agosto vamos 331 familias, lo que representa el 60% de la meta. Y nuestra proyección para el siguiente año es de 632 familias. Vamos a ver en estos momentos ya los resultados al 2018, los avances al 2019 y las metas al 2020 del programa de atención hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La atención de la violencia a través de los centros de emergencia mujer. Venimos realizando sostenidos esfuerzos orientados a la reducción de los altos índices de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. En el año 2018 se atendió 133.697 mujeres afectadas. El 31 de agosto ya vamos en 115.405 personas, lo que representa el 67% de la meta. En el 2020 se ha proyectado atender a 223.505 personas. Asimismo, a través del servicio de atención urgente, en el 2018 se llegaron a atender 5.346 personas. Al 31 de agosto, 3.960. Al 2020 se ha proyectado atender 9.660 personas. En el año 2018 se han atendido además 1.663 personas afectadas por violencia familiar y sexual, y estamos hablando en este caso de zonas rurales. Ya tenemos 1.290 personas, vale decir el 70% de lo estimado. Y en el 2020 se ha proyectado 2.702 personas. Asimismo, en el año 2018 se han atendido 1.347 niñas y adolescentes, y las tenemos que están registradas en los hogares de refugio temporal. Al 31 de agosto son 1.759 mujeres, niñas, adolescentes que han sido atendidas a través de 14 hogares de refugio temporal, lo que representa el 98% del cumplimiento de la meta a esta fecha. La atención de la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar han atendido en el año 2018 1.935 varones adultos sentenciados por violencia familiar. Esto es en los centros de atención integral de agresores. No se olviden que por ley nosotros tenemos bajo nuestro cargo también la capacitación y atención de los adultos mayores sentenciados por violencia familiar.
En el año 2018 se han atendido, además, 75.988 consultas telefónicas por violencia familiar, sexual y otras consultas a través de la línea 100. A través del 31 de agosto se han atendido 79.461 consultas, vale decir el 91% de la meta prevista. En la siguiente diapositiva, respecto al fortalecimiento de capacidades a nivel comunitario. En el 2018 se capacitaron a 831 personas como facilitadoras y agentes comunitarios. El 31 de agosto hemos llegado a capacitar 17.769 personas y para el año 2020 serán 35.440. Respecto a la estrategia de prevención a través de esta intervención dirigidas a hombres de la comunidad, en el 2018 hemos atendido 1.526 en 97 distritos y al 31 de agosto 18.607 personas, el 43% de la meta programada, y al 2020 38.627. En un estudio que realiza el Banco Mundial para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, una de las principales recomendaciones fue justamente esta: trabajar con los agresores, trabajar con los hombres, trabajar con la comunidad y la familia. Respecto a la intervención con docentes y estudiantes en instituciones educativas, 2.548 docentes han sido capacitados y sensibilizados en el año 2018. En lo que va del año 2019 al 31 de agosto, tenemos 1.655 docentes. En materia de empoderamiento económico, en el 2018 se ha logrado capacitar 2.256 mujeres para el desarrollo de su autonomía económica, empleabilidad y emprendimiento económico. Al 31 de agosto vamos 2.406 y para el 2020 la meta es de 4.821 mujeres capacitadas. Dentro de este estudio que les menciono, una de las principales prioridades y recomendaciones es el tema de lograr la autonomía económica de la mujer. Sin embargo, no la podemos lograr si primero no trabajamos la parte crucial de superar la crisis, la parte de emotividad y todo lo que implica luego la educación para la autonomía económica. Así es que ese es nuestro gran reto. En el presente año, 2019, el Ministerio de la Mujer viene fortaleciendo a las mujeres que están en riesgo leve y moderado para el desarrollo de habilidades, para fortalecer su autoestima y su capacidad de decisión frente a situaciones de violencia. En el 2018 se contó con 249 mujeres en riesgo leve y moderado que fortalecieron su autoestima y su capacidad de decisión, o sea, cómo romper el círculo de la violencia. Al 31 de agosto de este año se ha llegado a 2.079. Mujeres en riesgo leve y moderado que vienen fortaleciendo su capacidad para salir adelante. Estas metas se han superado ya a la fecha. En el marco del Decreto Supremo 4/2018, el sector implementó la estrategia Te Acompañamos con la finalidad de articular con las diversas entidades públicas para garantizar los derechos de las víctimas indirectas del feminicidio y tentativa de feminicidio. Vale decir, cuando la sobreviviente queda con secuelas graves, así como coordinar con las diversas entidades para facilitar el acceso a programas, atenciones, servicios que correspondan. Sin embargo, aquí nuestra población objetivo son niñas, niños y adolescentes, hijas de las víctimas directas, hijas mayores, de edad pero dependientes de las víctimas directas, personas adultas mayores que dependen de las víctimas. Se trabaja entonces el entorno familiar. Lo más grave es después del feminicidio, cuando quedan los niños y las niñas desoladas y que tenemos que hacernos cargo
si es que ellos no tuvieran algún familiar cercano que pudiera atenderlos. En el año 2019 se viene brindando entonces atención a estas víctimas indirectas del feminicidio y tentativas de feminicidio que acceden a los servicios del sistema de justicia y protección social de instituciones comprendidas en el protocolo interinstitucional para hacer frente a este grave problema que tenemos en nuestro país. Vamos a ver ahora la ampliación y mejoramiento de los servicios para el año 2020. Para el año 2020 se prevé la ampliación y mejoramiento de diversos servicios. Vamos a mencionarlos. La creación de 6 unidades de protección especial y continuidad de 17 creadas hasta el 2019. Al final del 2020 se contará con un total de 23 unidades de protección especial. La implementación del servicio de acogimiento familiar, a fin de contar con mayor número de personas y familias que acogen niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección, restringiendo su derecho a vivir en familia, evitando la institucionalización. La implementación de 2 centros de acogida residencial especializado para la atención de personas con discapacidad. Al 2020 ya tenemos el presupuesto para 8 centros especializados. Además, esperamos implementar el servicio desconcentrado del Registro Nacional de Personas con Discapacidad en Ancash, Cusco, Huancavelica, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura y Tacna. En la siguiente diapositiva vamos a ver la ampliación y mejoramiento de los servicios para el año 2020. Tenemos también programada la continuidad de las intervenciones preventivas de la estrategia comunitaria en 139 distritos, con una intervención que permite capacitar a líderes y lideresas en 107 distritos, el programa de Hombres por la Igualdad en 125 distritos, empoderamiento socioeconómico en 67 distritos, desarrollo de habilidades en 94 distritos. La implementación, además, de 50 centros de emergencia mujer en comisarías a nivel nacional. La implementación de 5 servicios de atención urgente en los departamentos de Junín, Ancash, Ica, Apurímac y San Martín. La implementación de 5 hogares de refugio temporal en los departamentos de Madre de Dios, La Libertad, Apurímac, Junín y Lambayeque, que son las zonas que ahora registran mayor demanda de este servicio. La implementación, además, de 5 centros de atención institucional en los departamentos de Lima, Tumbes, Ica, Junín y La Libertad. Y con relación a la estrategia rural, que es una de las estrategias que mayor y mejor resultado está dando, estaremos ingresando a las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín, La Libertad, Moquegua, Pasco, San Martín y Ucayali. En la siguiente diapositiva, todos estos servicios que he podido detallar en esta exposición, lo podemos ver desde el margen izquierdo, que nuestros programas están articulados de acuerdo al ciclo de vida de las personas en vulnerabilidad. Ahí podemos ver que atendemos a niñas y a niños desde los centros de atención residencial. Tenemos las diferentes estrategias, tenemos las unidades de protección especial, los centros de acogida vida, los CONA, que son los consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes, que ya tenemos 500, los CEDIF, que son centros de desarrollo de integración de la familia, nuestro programa de educadores de calle, que ve el tema familiar, los SIGIOS, la estrategia comunitaria, los centros de emergencia mujer, los centros de empoderamiento económico de la mujer, el programa Hombres por la Igualdad, los centros de atención institucional, que es lo que se hablaba, que es de trabajar con los agresores que ya están sentenciados por temas de violencia. Tenemos también la estrategia rural comunitaria, luego el trabajo de CONADIS con las personas que tienen diferentes tipos de discapacidad y nuestros CARPAN, que ve todo el trabajo con los adultos mayores. Esta diapositiva integra una estructura
que contempla la atención y el trabajo por la igualdad de familias y poblaciones vulnerables. Muchas gracias por su atención. La señora congresista Úrsula Letona. Gracias, Presidenta. Presidenta, darle la bienvenida a la ministra y al equipo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En primer lugar, Presidenta, a través suyo, queríamos saber respecto de los proyectos de inversión. Lo que hemos visto es que, si bien hay un incremento ligero en el presupuesto para proyectos de inversión del Ministerio de la Mujer, para que se culminen determinados albergues que están ubicados en el Callao, en Huánuco, en Puno, y que venían ejecutándose desde el 2018, también hemos visto que dentro de estos albergues que han sido citados hay una ejecución, un avance en la ejecución presupuestal de que va del 50% al 80%, pero hay otros proyectos que se encuentran con presupuestos de ejecución menores al 1%. Entonces, quisiéramos saber cuál es el motivo, igual como preguntamos con Relaciones Exteriores, ¿no? ¿A qué nivel de detalle están? Si ya tienen estudios de prefactibilidad, si hay un expediente estándar. Supongo que no habrá mucha ciencia para hacer albergues, considerando que los albergues pueden ser estándares, como está haciendo el Minedu en el caso de los colegios. El otro tema es que, lamentablemente, y lo hemos venido viendo en las presentaciones de los ministros, pero en este caso me llama poderosamente la atención, que se ha presupuestado 299 millones por contratos administrativos de servicios. Es decir, por el otro lado vemos el empleo privado contraído, la inversión privada contraída, y lo que crece es el Estado, el aparato estatal, sin mayores resultados o logros, según también lo que hemos visto. Más del 52% del presupuesto del Ministerio de la Mujer está destinado no al core business del Ministerio, sino al pago de planillas CAS. Entonces, mi pregunta ahí es, ¿a qué se debe este incremento? Y si este incremento se condice con los resultados de los objetivos señalados, ¿cuál es el diferencial respecto del año anterior y del año 2018? Después, Presidenta, viendo la consulta amigable del MEF a la fecha, el programa bandera, denominado Programa Nacional de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual, ha sufrido una reducción con respecto al PIA, el presupuesto inicialmente aprobado, que era de 433 millones, y ha pasado a un presupuesto inicial modificado de 284 millones, cuya ejecución, además de la reducción, está apenas en un 50%, es decir, 160 millones de ejecución presupuestal. El reporte que se nos ha presentado a julio del 2019, si lo comparamos a julio del 2018, vemos que hay un incremento del 21% en los casos de feminicidio. Y a inicios de septiembre, según reportes de los medios de comunicación, se conocieron que ya en nuestro país hemos superado la cifra de 115 feminicidios. En el 2018 hubo 149 casos, en el 2017 121, en el 2016 121. Entonces, sí nos preocupa que, siendo un programa que debería tener mayor incidencia, la ejecución presupuestal a agosto esté de cierta manera, no es considerable. Y en primer lugar me gustaría saber a qué se debe esta reducción presupuestal. De repente está asociada a una incapacidad de gasto. ¿Cuál es el balance y las principales intervenciones del sector en este tema? Y me preocupa sobremanera, Presidenta, a través suyo a la ministra, qué se está haciendo específicamente en el caso de Piura, La Libertad, Junín, Cusco, Callao y Puno, que son las regiones con mayor incidencia en los casos de feminicidio. Si es que hay un programa especial, si es que hay intervenciones especiales, a rango de qué materia consisten y cuál es la programación multianual. Gracias, Presidenta. Quien nos ha venido el día de hoy a sustentar los avances presupuestales que tiene el sector durante el año 2019, asimismo el presupuesto que tiene asignado para el año 2020. Señora Presidenta, una de las principales preocupaciones que encontramos en el presupuesto
para el año 2020, y ya lo ha ratificado la colega congresista Úrsula Letona, que me antecedió, está referido al Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, entendiendo de que la coyuntura en la que nos encontramos, y si revisamos los indicadores, los índices de violencia frente a la mujer se vienen incrementando. O sea, tenemos muchos casos más. Uno de ellos es el caso de los feminicidios, y para este programa, el año 2020, pues tiene una reducción presupuestal. Nosotros la principal preocupación que tenemos es que si esta reducción presupuestal responde a que este programa no pueda tener sostenibilidad en las políticas implementadas, y eso podría devenir en las políticas que viene enfrentando el sector frente a este tema. Quisiéramos que nos detalle la ministra esta reducción presupuestal. Otro tema que era de preocupación, y eso nos vamos a enfocar a la región de Puno, entendiendo que Puno viene ocupando en la actualidad el segundo lugar a nivel nacional en los temas de feminicidios, y el cuarto lugar con índices de violencia contra la mujer. Se ha propuesto a través del Ministerio de la Mujer, por este tema presupuestal articulado que tenían a políticas que vincula al Poder Judicial, la creación del módulo judicial integrado en violencia contra las mujeres e integración del grupo familiar en el Distrito Judicial de Puno, con sedes en la provincia de Puno y San Román, Juliaca. Se ha recurrido a las instancias correspondientes. A través de la Comisión de Justicia y Género del Poder Judicial, se ha remitido a la Secretaría Técnica del SEMAN para que se sume acciones requeridas para que este módulo pueda hacerse realidad en el año 2020. Se ha hecho un criterio de priorización, acá tenemos el criterio de priorización, y sí consideran en el punto 8 a la región de Puno, con dos módulos, el Puno y Puno Aymara. En el caso de Puno con 2.281.938, en el caso de Puno Aymara 2.281.000.000, señora Presidenta. Entonces, lo que nosotros hemos revisado, la asignación presupuestal, esta asignación presupuestal no está contenido en el presupuesto para el año 2020, ni en el presupuesto del Poder Judicial, ni el del Ministerio Público. Si existe un acuerdo de una mesa técnica que la lidera el Ministerio de la Mujer y que se ha comprometido de que se iba a garantizar la asignación presupuestal para el año 2020 para que se pueda hacer realidad este módulo integrado de justicia para hacer frente a la violencia contra la mujer, o sea, no lo encontramos, o sea, si no está determinado en números, pues lo que podemos encontrar es que no está presupuestado. Entonces nosotros quisiéramos que la ministra nos pueda dar cuenta de que si existe o no voluntad política desde el sector para que este módulo de justicia sea priorizado, porque ese era el compromiso que se había asumido según el acta correspondiente. Entonces, eso es una de las preocupaciones que tenemos en la región de Puno, porque vemos como una posibilidad de que para reducir los índices de violencia contra la mujer, la intervención de este módulo de justicia a través del Poder Judicial, que además su asignación presupuestal estaba a cargo del sector, en este caso del Ministerio de la Mujer. Señora Presidenta, esas son las dos preocupaciones que tenemos frente a la presencia de la ministra de la Mujer aquí en la Comisión de Presupuesto. Muchísimas gracias. Yo quisiera preguntarle, a través suyo, a la ministra de la Mujer, si los centros de emergencia mujer en las comisarías han permitido atacar el flagelo de la violencia, porque en la exposición que nos ha manifestado, para el 2020 se está programando implementar 50 centros de emergencia mujer en las comisarías a nivel nacional. Mi pregunta es, ¿qué solución está consiguiendo referente a las comisarías donde no cuentan con el ambiente adecuado para poder instalar un centro de emergencia mujer? Por otro lado, en la exposición que nos acaba de hacer, no ha mencionado la creación de una unidad de protección especial para la Corte Superior Selva Central, pese a que el año pasado ya estaba comprometido para esta instalación, porque en Junín tenemos dos cortes,
tanto la Corte Superior de Junín y la Corte Superior de Selva Central. Selva Central hasta ahora no cuenta con una unidad de protección especial. Vuelvo a manifestar, fue el compromiso desde la exministra de que para este 2020 sí se iba a implementar una UPE. Y sobre lo mismo, hasta el día de hoy, en la Corte Superior de Selva Central, está trabajando independientemente y los niños que están en estados de desprotección, en estado de abandono o que son encontrados en nuestras vías públicas, hasta hoy siguen siendo llevados hasta la provincia de Huancayo para que estén internados en los CAR. Yo quisiera preguntarle si dentro de los CAR que se van a implementar se ha considerado también la construcción para Selva Central. Esto para beneficiar las provincias de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa, que pertenece a Pasco. Ahí tenemos buena cantidad de población, estamos sobrepasando ya el 500.000. Necesitan contar con un lugar para que los niños no sean desplazados, ni mucho menos sacados del hábitat al que están acostumbrados, es decir, al calor, y llevarlos a una zona tan frígida como es el Valle del Mantaro, en este caso, hasta Huancayo. Hemos pedido en reiteradas oportunidades se tome en cuenta la necesidad, sin embargo, vuelvo a manifestar, en la exposición no he podido verificar. También quiero preguntarle, ¿quién se va a encargar de la implementación de la estrategia comunicacional para la prevención de la violencia contra la mujer? ¿Y cuáles son los mecanismos de coordinación que tiene con el Ministerio de Educación para la prevención con la comunidad educativa? No hemos escuchado en la exposición que ha hecho. Yo considero también que se debe aplicar un enfoque interseccional al presupuesto en materia de violencia contra la mujer y se debe capacitar y sensibilizar en las zonas rurales y en las comunidades, que no se está haciendo de manera efectiva. En especial, se debe priorizar las zonas rurales donde se ha invisibilizado la violencia contra la mujer campesina, contra el adulto mayor o por el hecho de que sea pobre o analfabeta. No estamos haciendo incidencia a ese nivel, señora ministra, por su intermedio, presidenta. Y por último, ¿cuáles son las políticas que se adoptarán en cuanto a los niños en situación de desprotección familiar, teniendo en cuenta que en el presupuesto se ha priorizado solo la protección, pero no se establece un rubro especial de prevención? Gracias, presidenta. Presidenta, me dirijo a la ministra. En el gasto en servicios diversos, en el 2019 hay un rubro de servicios diversos y que en el rubro otros servicios, que en el PIA 2019 se asignó 254 millones, equivalente al 35% del presupuesto del Ministerio. Durante el transcurso del 2019 se redujo a la fecha y tiene un PIN de 59 millones. Y este rubro sí tiene una ejecución importante del 62%. Lamentablemente, en la consulta amigable, cuando uno quiere acceder, no permite dar más detalles, conocer más detalles. Quiero que, a través suyo, presidenta, quiero que la ministra nos explique qué conceptos son los que incluyen en este rubro servicios diversos y cuáles son los motivos de tan alto presupuesto. ¿Y a cuántas empresas o personas son las que vienen contratando en ese rubro? Es importante, presidenta, conocer, ¿no?, los gastos diversos. Y un tema importante que también debemos de visibilizar es el tema de la prevención de la violencia contra la mujer. La violencia hacia las mujeres y a cualquier miembro del grupo familiar es considerado como un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos. Para tratar de solucionar dicha problemática se requiere de una intervención conjunta. Para tal fin, el 2019 el Estado implementó un plan de acción conjunta para brindar protección y atención a las víctimas de violencia con énfasis en los casos de alto riesgo. Plan entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, MIDI, MINSA, MINYUS y la Defensoría del Pueblo, entre otros, para prevenir la violencia contra las mujeres. En ese sentido, el sector mujer y poblaciones vulnerables, en el marco del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual,
contó con un presupuesto total de 438 millones el 2019, que contempla 200 millones para darle continuidad a los servicios y medidas previstas en el Plan de Acción Conjunto, así como atender la ampliación de cobertura a los servicios existentes. Mi pregunta es, ministra, ¿cuáles son los avances y resultados obtenidos del Plan de Acción Conjunto? ¿Cómo vienen reduciendo los indicadores de violencia hacia las mujeres? Y por último, ¿qué mejoras presupuestales para este plan se están proponiendo en el 2020? Gracias, presidenta. En la lámina 6, la ministra, en el avance de ejecución presupuestal, hace un cierre al 30 de junio respecto al año 2019, con una proyección, ni siquiera se menciona qué porcentaje de avance a esa fecha, hace una proyección al 98% a diciembre. Nosotros tenemos conocimiento que el presupuesto 2019 del sector mujer se ha modificado hasta llegar a los 585 millones y cuya ejecución a la fecha asciende al 59%. Casi al culminar, 3 meses para culminar el año, queremos conocer qué acciones va a adoptar para prever ese avance proyectado del 98%. Presidenta, también quisiera que la señora ministra nos pudiera explicar que seguramente muchos colegas llaman la atención que en el año 2019 el Ministerio de la Mujer haya destinado más de 6 millones para viajes nacionales y que a la fecha este presupuesto se ha incrementado hasta los 15 millones, de los cuales a la fecha han ejecutado cerca del 50%. Es decir, 7.800.000 soles en viajes nacionales, que se traducen en 29.000 soles diarios para viajes aproximadamente. Yo quisiera que la ministra nos precisara, ¿tiene un alcance de a cuánto de este gasto representa los viajes que usted, señora ministra, ha realizado desde que asumió la cartera? ¿Cuánto se está estimando gastar en el año 2020? Y de manera general, no tuve la oportunidad de estar al inicio de su exposición, pero alcancé a escuchar algunas intervenciones en la región San Martín, a la cual represento. Quisiera que pudiese, específicamente a la región San Martín, de qué manera en los diversos programas que ella nos ha detallado, está también tomando en cuenta la intervención de la cartera. Gracias, presidente. Dice, servicios y programas articulados de protección a las mujeres, familias y poblaciones vulnerables. Sin embargo, por eso quería la opinión de la señora ministra por su intermedio. Presidenta, acá está todo bonito las imágenes, pero un trabajo técnico por una de las mejores universidades en el 2018, hace 9 meses aproximadamente, en una de las conclusiones se estableció, se planteó de que las políticas públicas en los diversos servicios y programas no estaban articuladas. Por eso es que no rendían los frutos esperados. El Ministerio de la Mujer, Fiscalía, la Policía, la Defensoría, el Ministerio de la Mujer, todos tenían presupuesto, pero no rendían los frutos esperados porque las políticas públicas no estaban articuladas. Quería el comentario de la señora ministra, ¿pero por qué? Porque evidentemente he sido invitada, señora presidenta, para que la ministra presente su presupuesto, su plan para aprobar su presupuesto para este año 2020. Esa es una de las primeras preguntas que quiero hacer. Segunda pregunta es el tema de cuando, y no estoy comparando para nada, solamente estoy tomando como base, señora presidenta, con todo respeto a la señora ministra, como base, un comentario técnico y político de la exministra de la Mujer, la señora Ana María Choquehuanca. Cuando ella deja el Ministerio de la Mujer, uno de los comentarios, y está acá ella presente, podría preguntársele, era de que el perfil de las personas que estaban en los centros de emergencia mujer, como ella lo encontró, por eso quiero saber cómo ha ido variando hasta que usted está manejando esta gestión, eran de que no tenían el perfil para poder trabajar en el centro de emergencia mujer. Había gente, profesionales, con todo respeto, que hasta se encontraron casos de personas que tenían denuncias. Y imagínense que estas personas profesionales iban a trabajar con personas que habían tenido esta violencia, cosa que nosotros debemos tener muchísimo cuidado con este tema.
Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, sumando en la misma línea de lo que preguntó la congresista Betty Ananculí, un segundo, por favor. Dice, prioridad del presupuesto público 2020, combatir la violencia hacia la mujer. Yo no he encontrado nada, y quisiera que me corrija la señora ministra, con su intermedio, señora presidenta, si bien sé que lo ve la Fiscalía y el Poder Judicial, no encuentro absolutamente nada en relación a un tema bien importante para nosotros, el tema, como siempre, olvidado presupuestalmente por en los últimos 20 años, el tema de trata de personas. O sea, estas personas que son vulneradas desde muy jóvenes, se les violenta no solamente físicamente, almáticamente, son utilizadas no solamente por mafias, sino por personas que explotan a estas jóvenes. No veo absolutamente nada para este presupuesto. Entonces quisiera que por favor tenga la gentileza, señora ministra, de explicarnos. Y la última pregunta es en el tema que para nosotros es muy importante, ¿no? El tema de la familia, ¿no? Si bien acá hay varias cosas que están tocando, para nosotros es bien importante porque nosotros seguimos pensando, un grupo de peruanos, importante, los 32 millones de peruanos, seguimos trabajando en que la familia es la base fundamental de la sociedad y yo quisiera saber cómo va a emplear el presupuesto dedicado a las familias para empoderarlas, así como se empodera a otros grupos. Muchas gracias, señora presidenta. En este debate de la ley de presupuesto, una ley muy importante que el Congreso de la República puede aprobar, que lamentablemente hay personas, funcionarios públicos y ministras que desconocen la autonomía y sobre todo la institucionalidad del Parlamento. Que siendo parte muchas veces de este Parlamento, lo único que hacen es pretender desnaturalizar el rol que cumplen cada uno de los colegas congresistas. Y digo que esta ley es muy importante porque es el Parlamento quien aprueba a pedido del Ejecutivo las transferencias presupuestarias que tienen que ser derivados a diversos sectores, como también los mismos ministerios luego transferirlos a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de cumplir con el pueblo, con todas las grandes necesidades? Es del Ejecutivo. Y por eso, hoy la presencia de la ministra de la Mujer tiene la oportunidad de decir al país cómo vamos a combatir la violencia hacia la mujer si solamente podemos creer que hay que defender a las mujeres cuando son amigos o con las mujeres que considero a quien debo de defender, olvidando el rol principal del Ministerio de la Mujer, que su obligación es defender a todas las mujeres, indistintamente. Porque si eso no se hace, señora presidenta, creo de nada va a servir las consultorías que han incrementado, de nada va a servir las capacitaciones, de nada va a servir los mensajes que se pueda enviar si siendo los que están obligados a defender de todo maltrato a la mujer, no lo hacen, señora presidenta. Vi la presentación donde señalan el empoderamiento a las mujeres, que se debe de seguir trabajando. Estoy totalmente de acuerdo con los programas de empoderamiento de las mujeres. Pero ¿cómo empoderamos a la mujer si cuando vemos que mujeres que por sus propios méritos, por afinidad o porque confían en ellas, les eligen a ciertos cargos públicos y son desde el Ministerio de la Mujer, que atacan y dicen que esta mujer no debe ser, sino tal o cual mujeres deben de ser? Eso es la política, por su intermedio, señora presidenta, preguntar a la señora ministra, esa es la política que emprende este gobierno para poder solamente identificar qué tipo de mujer debe ser empoderada y qué tipo de mujer simplemente no debe de ser empoderada y no debe ser parte de la política nacional. Señora presidenta, porque aquí es importante cuando se habla de un programa empoderamiento económico de la mujer. Nos gustaría que nos pueda señalar la señora ministra, por su intermedio, cuánto se ha avanzado en este empoderamiento de la mujer. Estamos hablando del parte económico. Me imagino que en el Ministerio
de la mujer debe de haberse iniciado con este programa de empoderamiento. Y nos gustaría que nos pueda alcanzar en qué consiste, cuál es el avance y qué es lo que se tendría que seguir ayudando desde el Congreso de la República para lograr finalmente que todas las mujeres puedan tener las mismas oportunidades, los mismos montos que percibe por la misma labor que puede hacer un varón y una mujer, ser considerados. A igual razón, igual derecho. Entonces, por ejemplo, vemos que algunos cargos que puedan estar considerados y vemos alguna diferenciación en cuanto a los montos. Entonces, sería importante que desde esta política de empoderamiento económico a las mujeres, qué es lo que se ha venido haciendo y a dónde más se viene replicando. ¿Qué otros ministerios han replicado esta política? Interesante, señora presidenta, cuando nos señalan incrementos que se van a seguir implementando para el año 2020. Sería importante que la señora ministra nos pueda señalar por qué hasta la fecha no se han cumplido con la construcción de las casas de refugio a nivel nacional, cuando este Congreso de la República en el año 2017, para el presupuesto del 2018, se les había asignado presupuestos justamente que vayan destinados a la construcción de centros de acogimiento para las mujeres vulnerables. En esa oportunidad nos presentaron que eran 5 como pilotos y yo debo de entender que ya debemos de estar casi para culminar al 100% de estos centros de acogida residencial para niños, niñas, adolescentes, como también hablábamos de todas aquellas mujeres maltratadas. Me imagino que la ministra debe estar enterada lo que ha ocurrido en la ciudad de Huánuco, donde una madre de familia, una mujer, ha sido cruelmente asesinada por su expareja. Nos gustaría saber qué acciones emprendió la ministra para la búsqueda cuando se dio parte, ¿no?, al Ministerio y al Centro de Emergencia Mujer de la desaparición del mismo día que al parecer fue un secuestro. También nosotros hemos hecho el seguimiento desde mi despacho. Lamentablemente, el día sábado recién ubicaron el cuerpo de la extinta Damaris, quien cruelmente habría sido asesinada, humillada por este maldito que acabó con la vida de ella, y no solamente de ella, sino también con el futuro de su propio hijo. Pido desde aquí, señora presidenta, que desde el Centro de Emergencia Mujer que tienen en Huánuco, la ministra pueda no solamente ayudar a lograr sancionar. ¿Cómo es posible que haya sido liberado luego de que este individuo había estado purgando prisión porque anteriormente había envenenado y con la bendición de Dios lograron salvarse en ese entonces la hoy extinta Damaris conjuntamente con su hijo? Para que finalmente pueda salir libre y haber ahora acabado con la vida de esta joven madre de familia. ¿Qué acciones ha tomado desde el día que tomaron conocimiento a la fecha de brindarle la protección, la ayuda psicológica al menor? Sería importante que la señora ministra nos pueda explicar, porque cuando hablamos de temas de violencia, claro que tiene que ver el tema presupuestario, que es importante. Y nosotros aquí en el Congreso de la República, en estos últimos periodos, hemos incrementado los presupuestos al Ministerio de la Mujer. Bajo la conducción del Ministerio de la Mujer, cuando estuvo la señora Ana María Choquehuanca, se le permitió ampliar un presupuesto de más de 25 millones, que justamente estaban destinados para la implementación de los centros de emergencia mujer. Pero a la fecha vemos que no están surtiendo sus efectos.
Entonces nos gustaría saber cuáles son los motivos, cuáles han sido las razones por las cuales no se estarían cumpliendo. Aquí se nos presenta, curiosamente, que se estarían incrementando el presupuesto para la contratación de consultorías. Siendo eso así, señora presidenta, porque lo que encontramos es de que para el año 2019, en esta oportunidad, han incrementado en un 60% del presupuesto. Entonces, ¿en qué consisten estas consultorías? Y por su intermedio, señora presidenta, sería importante que la ministra nos pueda hacer llegar, si hoy no lo tiene de manera detallada, nos puede hacer llegar a la comisión, saber a qué personas naturales, en qué consiste esas consultorías y qué es lo que, digamos, como resultado se ha aplicado y qué hemos logrado a través de esas consultorías, mejorar, no sé, los temas que podrían haber sido tomados en cuenta en esas consultorías, tanto a personas naturales como también a personas jurídicas. Y si nos puede decir qué tipo de consultoría se viene ejecutando y cuál será la diferencia presupuestal con respecto al año 2020. Porque lo que no queremos es que luego que se apruebe el presupuesto, ellos con la facultad que tienen, modifican el presupuesto inicial para luego terminar en otros montos y dejando de ejecutar seguramente algunas actividades o algunas acciones que ya se tenía previsto. Entonces, de manera puntual, señora presidenta, por su intermedio, nos gustaría saber cuál va a ser la política y en qué temas centraría las consultorías que va a llevar adelante el Ministerio de la Mujer. Respecto a los gastos de publicidad, que también vemos que se han incrementado, si nos puede informar a esta comisión en qué ha consistido el tipo de publicidad. ¿Fue para educar, digamos, a los jóvenes? Por eso va dirigido en los colegios, al público en general. ¿En qué consiste esta publicidad que ellos contratan para que pueda reducir, ¿no?, la violencia? ¿Y qué es lo que se ha logrado? Se supone que uno se proyecta y dice, voy a tener los mecanismos para poder combatir la lucha contra la violencia. Entonces, por un lado, tengo algunos vacíos, ¿no?, que puedo yo a través de unas consultorías guiar algunas políticas. Y para lograr este objetivo necesito que la población tome conocimiento y contrato los servicios de publicidad. Entonces nos gustaría saber que a través, primero, qué tipo de publicidad es la que se habría mandado a preparar y en segundo lugar, cuáles han sido los resultados de esta publicidad como consecuencia de la reducción, ya sea de la violencia o en el tema que ellos habrían contratado estos servicios. ¿Cuáles son las campañas o programas publicitarios para el año 2020? ¿A cuánto asciende? Y si nos pueda también manifestar el detalle del proyecto de ese presupuesto que estaría destinado específicamente, cuál es el objetivo, ¿no?, que podría emprender, porque yo entiendo y debemos de aunarnos todos a hacer un llamado a través de políticas, ya sea publicitarias, qué sé yo, para que podamos de una vez por todos eliminar el alto índice de violencia hacia la mujer, que como consecuencia, en muchos de los casos, estamos llegando al feminicidio. Asimismo, es un tema que entendemos que la ministra, por ejemplo, sobre el sistema especializado de justicia para la protección y sanción a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Para que la ministra de la Mujer nos pueda manifestar, de acuerdo a la delegación de facultades que se otorgó a través de la Ley 3823, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo 1368 que crea el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción
de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 referido a la implementación, se señala que será progresiva. En ese sentido, si nos podría informar cuál es el porcentaje de avance en la implementación del sistema, de qué pliego de su sector se viene realizando de la misma manera para el sistema antes mencionado. ¿Cuáles son los criterios, por ejemplo, para que se pueda determinar qué región debe de implementarse con estos centros de acogida residencial? Porque entendemos que además de tener algunas regiones, también estaba la región de Junín. Sin embargo, no se ha podido ejecutar, porque para esa implementación estaba Lima Este, Callao, Ventanilla, y en diciembre Arequipa, Ancash. En relación al primer bloque del centro del cronograma, no se habrían cumplido. Entonces, nos podría manifestar cuáles hayan sido los criterios que no se ha cumplido con ese cronograma, y para el siguiente cronograma del 2020, qué regiones estarían comprendidas, bajo qué criterio. Entendemos que la urgencia y la política debe de ser la prioridad en cuanto a la lucha contra la violencia. Y si vemos con mucha preocupación los mensajes que en diversos lugares expresa el presidente de la República para combatir y acabar con la violencia, y no lo vemos reflejado en este presupuesto. ¿Por qué seguir esperando más años si en un mismo año podemos cumplir con esos objetivos de llegar al bicentenario, al menos con cada región, contar con los centros de albergues o centros de acogimiento para todas las víctimas sobre la violencia? ¿Qué es lo que falta, por su intermedio, señora presidenta, a la señora ministra? ¿Qué es lo que se necesita y se requiere para cumplir con este objetivo? ¿Recursos? Yo creo que hay recursos, porque hay en el fondo de contingencia. Si vemos en el del fondo de contingencia, el Ejecutivo ha podido, digamos, destinar más de 700 millones para un supuesto adelanto de elecciones. Entonces, con mayor razón, podría también destinarse 700 millones para la construcción de estas casas de refugio, y con eso al 2020 poder cumplir y que cada región pueda contar con un lugar donde las mujeres puedan ser protegidas y defendidas por el Estado peruano. Si hay la voluntad, creo es una muestra que el presidente Vizcarra sí puede coger lo del dinero del fondo de contingencia y destinar para un proyecto que él considera prioridad. Y yo desde aquí también le exhorto y le pido que usted levante la voz a nombre de las mujeres y defienda a su sector, exigiendo al presidente Vizcarra que también pueda destinar 700 millones para que se pueda construir las casas de refugio, y con ello no tener, digamos, en el abandono a más mujeres y no seguir siendo más cómplices, no seguir siendo testigos de que día a día cómo mueren muchas mujeres. Y lo más grave, señora presidenta, para terminar, es que todas estas mujeres habían denunciado. Todas estas mujeres recurrieron ya sea a la policía o al Ministerio Público. ¿Y cuáles son sus roles? Entonces, por su intermedio, si nos puede decir la ministra de la Mujer, ¿qué acciones han emprendido con la fiscal de la Nación para que puedan activar un trabajo en beneficio de la defensa de todas estas mujeres? Hay un seguimiento, porque los centros de emergencia mujer sabemos que a veces hay ciertas limitaciones, pero entonces creo debería de haber un procurador, así como se elige para la lucha contra la corrupción, que es bueno y saludable, también debería tener el centro de emergencia mujer, de la misma manera, actuar como un procurador en defensa de todas esas víctimas y poder hacer el seguimiento. A veces por falta de recursos económicos, muchas denuncias quedan ahí. Y todos estos maltratadores nunca son sancionados. Entonces, la lucha contra la violencia, yo creo, no parte solamente por mensajes o simplemente por frases bonitas que podemos nosotros emprender, si realmente en esta oportunidad,
que es la ley de presupuesto, no se destina a los presupuestos que requiere el Ministerio de la Mujer, la verdad que poco o nada vamos a poder lograr combatir esta violencia. Y desde aquí rechazar todo tipo de violencia hacia la mujer, venga de donde venga. Gracias, señora presidenta.